Hace poco, como ya os dije en otro vídeo, Intereconomía me hizo una entrevista y como también comenté, la entrevista se dividió en dos bloques. Hablamos por un lado de temas más o menos de actualidad, comentando noticias del momento, y por otro lado también tocamos temas más generales, más atemporales, más abstractos. En otro vídeo ya subí el segundo bloque de la entrevista. Ahora en este vídeo voy a subir el primer bloque de la entrevista. En este primer bloque, como decía, hablamos sobre cuestiones más o menos generales, abstractas, y básicamente tratamos de dilucidar por qué, cómo, a través de qué medios o mecanismos triunfa el pensamiento de la izquierda, cómo se llega a imponer. Al respecto, básicamente comenté lo siguiente. Les presento a Álvaro Bernat, que es uno de mis youtubers favoritos, uno de los jóvenes que afortunadamente en España está dando la batalla contra la corrección política. Álvaro, muy bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Hemos dicho antes que Álvaro Bernat venía a hablar de corrección política, de tantos ataques a las libertades más fundamentales de los españoles que se están dando en los últimos tiempos. Es verdad que vivimos en una democracia, en un régimen de aparente libertad, pero poco a poco vemos cómo desde el poder, y el ejemplo de la ley de la memoria histórica yo creo que es uno de los más evidentes, se va legislando de una forma bastante clara en contra de la libertad de pensamiento, en contra de las libertades más básicas. Álvaro, de todas las leyes liberticidas que tenemos en España, la propia ley contra la violencia de género, que conculca el principio de igualdad entre hombres y mujeres, ¿con cuál te quedarías? Yo creo que es importante abordar las leyes, pero antes tener una visión general de la materia, porque si no es muy fácil que nos perdamos en cuestiones concretas. Resumiéndolo muy a grandes rasgos, podríamos pararnos a pensar cómo, por ejemplo, los totalitarismos en el siglo XX llegaron al poder y se consolidaron en el poder. Y yo creo que fundamentalmente lo hicieron de dos formas. En primer lugar, tienes que tener partidarios, porque si no tienes partidarios no puedes alcanzar el poder. ¿Cómo conseguían partidarios? Pues a través de un discurso emocional, que apelaba a los sentimientos, y a través de un discurso simple, que pudiese ser captado muy fácilmente y repetido prácticamente sin pensar. Pero no solamente tienes que tener partidarios, sino que tienes que aniquilar a los opositores. Porque si tú tienes unas tesis, cuando menos cuestionables, a la mínima que alguien esté avispado, te las desmonta. ¿Y qué hacían? Aniquilarlos. Y yo creo que esto más o menos se puede extrapolar a la situación actual. A pesar de que vivíamos en una democracia, Álvaro. Precisamente ahí viene el matiz. Hoy en día la izquierda quiere tener partidarios y para eso sigue teniendo un discurso emocional. Surja el problema que surja, siempre el enfoque es emocional. Cuando se habla de la inmigración no nos paramos a ver hasta qué punto es sostenible o no, sino que se apela a la humanidad y a la justicia. Cuando se habla del Open Arms o del Aquarius, exactamente lo mismo. Cuando se habla de las pensiones nos olvidamos de que sean insostenibles, es justo precisamente esta superioridad moral que les caracteriza. Y luego también el discurso simple. Un discurso, por ejemplo, con lo complicado que puede ser analizar por qué una persona mata a su pareja, con la multitud de causas que llevan estudiando criminólogos durante años y años y años, lo reconducimos a por el hecho de ser mujer. Entonces, hasta aquí igual. Conseguimos partidarios con un discurso emocional y con un discurso simple. ¿Qué pasa? Que hoy en día, precisamente porque supuestamente estamos en una democracia, Antonio García Trevijano diría que no, por ejemplo, pero supuestamente estamos en una democracia, no podemos aniquilar a los opositores. Entonces, tenemos que buscar una forma más sutil de callarlos. Esto ya lo adelantaba, por ejemplo, Aldous Huxley, en Un mundo feliz. Decía que las dictaduras del futuro no aniquilarían a sus opositores porque es ineficaz, pero también porque es inhumano. Entonces la izquierda se ha inventado esto de la corrección política. Se termina consiguiendo lo mismo, que es callar a los potenciales opositores, pero de una forma, digamos, más sutil. Yo no me callo porque tenga, digamos, una amenaza patente de que me van a cortar la cabeza si digo algo, sino que me callo por temor, precisamente por todo este discurso, bueno, pues cultural del que se han apropiado ellos. Y bueno, pues si piensas lo contrario, eres un facha, eres un racista, eres un machista, y la gente, por miedo a ser tildado de estas formas, termina cediendo. Siendo este el panorama general, es verdad que hay una serie de ramificaciones que han dado lugar a una serie de leyes. Y todas tienen un denominador común, que es el conflicto. O sea, la ley de memoria histórica busca el conflicto entre españoles con una determinada ideología y españoles con otra determinada ideología. Y más allá de eso, además, el propio espíritu de la ley impone sanciones, es decir, para callar al disidente, para que nadie pueda rebatir los postulados que desde el poder político se quieren establecer. Por supuesto, pero claro, o sea, ahí sí que es verdad que tiene un tamiz autoritario, pero no llega a ser tan evidente como antes. La ley de violencia de género es exactamente lo mismo, o sea, busca generar conflicto. No sé si lo busca, pero lo provoca.
porque al final es lo que termina sucediendo. De todas formas, para entender una ley de forma correcta, tienes que entender la situación que precede a esa ley. Por ejemplo, yo, leyendo los hechos que surgen hoy en día, los clasifico en dos categorías. Tenemos una serie de situaciones que yo, no sé, califico de anecdóticas, como por ejemplo, no sé si viste el Monopoly nuevo que ha salido, es un Monopoly que al pasar por la casilla de salida, los hombres cobran 200 y las mujeres 240. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O por ejemplo, no sé dónde leí que el aire acondicionado era machista. O sea, pues son situaciones que son anecdóticas. Y estas situaciones anecdóticas dan lugar a una serie de leyes que para mí también son anecdóticas. Por ejemplo, la ley de igualdad salarial, que parte del presupuesto de que la brecha salarial existe. Pues no estoy de acuerdo, pero estas leyes no pueden alterar los fundamentos de la sociedad. Sin embargo, hay otra serie de leyes que son distintas. Hay situaciones que no son anecdóticas, sino que son peligrosas. Esto lo comenté en una charla que yo di hace un par de meses. Por ejemplo, en Nantes se ha hecho un experimento en el que se dividía una calle en dos. Por un lado solamente podían circular hombres y por otro lado solamente podían circular mujeres. Por ejemplo, en Río de Janeiro, en Buenos Aires, hay vagones de metro a los que solamente pueden entrar mujeres y no hombres. En Berlín, en el concierto de Año Nuevo, no, en el día de Año Nuevo, montaron un recinto en el ayuntamiento y solamente podían entrar mujeres. Y no seamos ingenuos, o sea, detrás de todas estas medidas hay una especie de presunción de que el hombre, por hecho de serlo, representa algún tipo de peligrosidad. Y es este tipo de situaciones las que están generando un caldo de cultivo para que se aprueben determinadas leyes, siendo una de estas leyes la ley de violencia de género, efectivamente. Creo que es muy importante esto que ha subrayado. Cualquier persona que me escuche intentaría que captase esto que voy a decir. Nadie que esté en contra de la ley de violencia de género está a favor ni de las muertes de las mujeres ni de las violaciones de las mujeres. A mí lo que me gustaría hacer entender a esta gente, precisamente para calmar un poco los ánimos, es que los dos compartimos el mismo fin, que es reducir la criminalidad en relación a las mujeres, en relación a los hombres, en relación a todo el mundo. En lo único en lo que diferimos es en los medios. Ellas proponen un medio y ellos, esto es un conglomerado de hombres y mujeres, y yo propongo otros distintos. O sea, esa es la única diferencia. Pero lo que es una auténtica aberración es que te salgan diciendo eso, que estás a favor de que se mate a mujeres. Realmente evidencia su carencia de argumentos. O sea, si dicen eso es porque no pueden decir otra cosa. Fíjate hasta qué punto tienen pocas formas de defender su discurso, que esa es la forma que tienen de atacar al contrincante ideológico. Es el único recurso que tienen. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.